El economista Alberto Acosta. Él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Economista Acosta, bienvenido. Quisiéramos ante todo realizar un balance desde su visión de lo que han significado estos primeros 6 meses de gobierno de Daniel Noboa. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Estamos en este rato cumpliendo 6 meses de la gestión de un gobierno de transición. Esto es un gobierno que tiene unas características especiales porque es el resultado de elecciones surgidas por la muerte cruzada que impulsó el presidente Guillermo Lasso. Entonces, no se trata de un gobierno que está en funciones por los próximos 4 años, sino que en realidad el tiempo de la gestión del presidente Noboa termina rápidamente en la medida que vamos adentrándonos en el proceso electoral y en la medida en la que algunos elementos que le sostenían al gobierno al inicio de su gestión, como era, por ejemplo, la alianza con el correísmo y el socialcristianismo, está cada vez más debilitada o abiertamente rota. En este contexto, lo que hay es que ver qué es lo que ha hecho el presidente de la República para resolver los grandes problemas nacionales. Y ahí nos vamos a encontrar con un saldo bastante pobre, porque es un gobierno en esencia mediocre. Y mediocre sobre todo, o ante todo, porque busca a como dé lugar la reelección en lugar de concentrarse en la solución de esos graves problemas nacionales. Es la primera conclusión básica a la que llego yo como resultado de un gobierno que llegó a la presidencia de la República por la casualidad, por la chiripa, podríamos decir, en unas condiciones únicas que se vivieron al finalizar el año pasado. Es un gobierno que no tiene un plan nacional, que no tiene una visión de país y que está improvisando día a día. A la postre, el presidente de la República, la única carta que pretende utilizar para su reelección es el tema de la seguridad, en donde los resultados son insatisfactorios. De la noche a la mañana se le ocurrió el día de ayer que está empezando una segunda fase de un plan que no existe. El plan Fénix está solo en el papel porque en la práctica no hay respuestas ni resultados concretos para resolver un gravísimo tema que está enfrentando el pueblo ecuatoriano, la creciente inseguridad. Economista Acosta, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues le queda muy poco tiempo al presidente de la República para presentarse ya al proceso electoral, pues deberá encargar su cargo previamente para poder participar en la campaña electoral. ¿Qué considera usted que el presidente podría hacer en el transcurso de estos pocos meses que le quedan, cuando usted considera, y creo que coincide con muchos otros analistas también, que el único elemento que le podría dar ciertos beneficios en cuanto a un proceso electoral para mejorar su popularidad, para incrementarla muy probablemente, es el tema de la seguridad? No obstante, vemos que el discurso que tiene el presidente, el discurso de la ministra Palencia y el discurso de otros secretarios de Estado para nada se compadecen con la realidad que estamos viviendo. El día de ayer le escuchamos al presidente de la República decir que nos ha devuelto la paz a los ecuatorianos, cuando los índices de la criminalidad confirman todo lo contrario. Estos se han incrementado, sobre todo los secuestros, las extorsiones. Bueno, basta ver las noticias todos los días, Rosana. Comienzan a aumentar los crímenes atroces. La violencia está presente en distintas partes del país, particularmente en la costa ecuatoriana. Los asesinatos en masa, los secuestros, las extorsiones que acaba de mencionar y todo tipo de delincuencia que aflora. Porque no solo tenemos que enfrentar al narcotráfico, que es un tema muy complejo y que no lo vamos a poder resolver como país aislado, que es una cuestión que tiene raíces transnacionales y es parte de un negocio enorme, gigantesco, que se nutre de una demanda que parece interminable, sino que hay problemas profundos en el Ecuador frente a los cuales el presidente Noboa no da señales claras. Al contrario, con una serie de medidas de política económica, como fue el incremento del IVA del 12 al 15%, se ha generado mayores dificultades para la recuperación de la economía nacional. El IVA se dijo que iba a servir para atender todo lo que era la guerra contra el narcotráfico.
el conflicto interno armado como se lo definió oficialmente. Pero vemos que no hay recursos ni para eso, porque ahora la ministra Palencia sale y dice que necesita donaciones para la Policía Nacional. Y lo más grave y preocupante es que, y eso se advirtió, que el incremento del IVA en 3 puntos porcentuales en medio de una economía que esté estancada no va a permitir la recuperación de esa economía, sino todo lo contrario. Se incrementó el IVA, se incrementó el costo de la vida, la canasta básica familiar está bordeando ya los $800 para las familias. Eso es una cantidad enorme, y la canasta mínima, la canasta para la pobreza extrema, está bordeando los $560, $580, y en ese contexto las condiciones de vida de la población se desaceleran, el aparato productivo mismo no encuentra un aliciente, se incrementa el desempleo, y a la postre, ¿qué es lo que estamos viviendo? Que el IVA, al menos en el mes de abril, no permitió una mayor recaudación de tributos, no hubo mayores ingresos para el fisco, pero sí un mayor lastre para la economía ecuatoriana. Yo diría que este es uno de los puntos que no podemos olvidarnos. No creo que es el único ni el más importante, definitivamente, todos son igualmente importantes, pero la cuestión económica que no encuentra una respuesta clara le va a pasar factura al presidente Noboa, porque en la medida que la pobreza aumente, en la medida que la concentración de la riqueza sea mayor, y esto provoque reacciones incluso de rechazo violentas a esta situación, yo creo que las condiciones mismas de la inseguridad van a seguir aumentando. Además, Alberto, se puede observar que no hay una inversión social precisamente para mejorar las condiciones de vida de la población, y que las medidas que se han tomado son desde una mirada policial, desde una mirada militar, pero que tampoco han tenido los resultados esperados. Es más, algunos resultados de esto han sido negativos, porque hemos empezado a ver la violencia no solamente de las organizaciones narcodelictivas o de los grupos de delincuencia organizada, sino además la violencia de las fuerzas del orden. Esto ha motivado incluso un informe y una carta emitida por Human Rights Watch al presidente de la República. Hablamos inclusive de ejecuciones extrajudiciales y una serie de vulneración de derechos a manos de las fuerzas del orden. Bueno, ahí tenemos un tema que es crucial: apostar por la militarización de la sociedad, por el incremento de las penas para resolver el tema de la seguridad, de la inseguridad, usemos el término apropiado, como una de las herramientas fundamentales, como la gran estrategia, no le va a dar resultado al presidente Noboa. El tema es mucho más complicado. Yo no digo que no se requiere una intervención de la fuerza pública. Yo no sugiero siquiera que no tiene que haber una persecución judicial a quienes delinquen, sean parte del crimen organizado, de los cárteles de la droga o de la delincuencia común y corriente. Pero ese tipo de medidas no son suficientes, y a la postre, como bien señala esta organización internacional que defiende los derechos humanos, lo que vamos a ver es una clara afectación de los derechos y de las libertades. Y quien pretenda conseguir seguridad sacrificando derechos y libertades, a la postre se va a quedar no solo sin derechos y libertades, sino sin seguridad, porque así se va configurando un gobierno autoritario, un gobierno que va adquiriendo rasgos totalitarios y que no resuelve los problemas. Y el presidente Noboa, que está tratando de presentarse para subirse a la próxima elección y reelegirse, está dando muestras de su talante autoritario. Él surge de una familia muy rica, muy poderosa, que se acostumbró seguramente a tener a sus órdenes a una multiplicidad de empleados, de sirvientes, de gente que estaba para atender sus demandas y sus deseos y sus aspiraciones, en definitiva. Y a la postre este señor cree que es lo mismo siendo presidente de la República, y vamos viendo que eso va configurando una suerte de gobierno de los dueños, del gobierno de los propietarios, del gobierno de quienes usan la democracia simplemente como un eslogan, pero no como una práctica cotidiana. En ese contexto, el camino que sigue el presidente Noboa no es definitivamente ahora, el que va economista a resolver el tema de la Acosta, si bien sí, estamos absolutamente conscientes de todos los problemas del país en materia de seguridad, problemas sociales, problemas económicos, para un análisis objetivo no se puede dejar de ver tampoco la parte positiva que sí ha tenido el gobierno de Noboa, y habrá mucho, pero toquemos en el tema de la violencia, de la delincuencia. Hay que reconocer que la situación mejoró en el país.
No olvidemos las épocas de las masacres carcelarias, las cárceles controladas por los delincuentes, convertidas en los centros logísticos operativos de los capos de la delincuencia. Catalizado este problema por los gobiernos anteriores, sin control en absoluto en el gobierno de Lasso. La situación cambió en las cárceles. En el mismo periodo, Human Rights Watch reconoce que el gobierno ha registrado el descenso en un 27% en el número de homicidios, y esto es algo muy grave. Es el principal referente de la seguridad de los países, ese índice de muertes violentas por 100.000 habitantes. Ecuador estuvo al final del gobierno de Lasso casi rompiendo un récord mundial con 45 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hay que reconocer también logros del gobierno de Noboa. Gustavo, sin lugar a dudas, se logró en los primeros meses del conflicto interno armado, así lo definió el presidente de la República a través de un decreto presidencial, un mejor control o un mayor control de las cárceles. Esto es innegable y está bien que se haya controlado las cárceles, pero ahora hay un tema que me preocupa, que es el hecho de la reducción de la vigencia de los derechos humanos a quienes están detenidos. Sin duda, yo no quiero decir que no hay que sancionar a quien delinque, todo lo contrario, pero dentro del marco del respeto a la ley, a los derechos y a la Constitución misma. Y estamos viendo el problema que hay ahora porque el gobierno no está garantizando la alimentación adecuada en muchas de las cárceles existentes en el país, y eso está provocando entonces una seria afectación a la vida misma de quienes están detenidos. Ese es un primer punto. Un segundo punto clave: es cierto que el control de las cárceles logró reducir un poco la influencia que tenían los cárteles desde las cárceles eran su cuartel general, pero no se ha reducido el problema de fondo, que es la existencia de esta violencia que está instaurada en nuestro país, violencia de distinto tipo que no ha desaparecido y que por el contrario tiende a aumentar. Basta ver las noticias de las últimas 2 semanas. Casi a diario vemos noticias en las que nuevamente tenemos masacres en las calles, masacres en edificios, alcaldes asesinados, 3 alcaldes en los últimos meses, funcionarios públicos, sobre todo en la provincia de Manabí, en la provincia de Guayas, en la provincia del Oro. Este es un tema que además se agudiza con otras violencias que provienen, por ejemplo, de los extractivismos. ¿Cómo se quiere imponer la minería en la provincia del Cotopaxi? Me refiero al proyecto Palo Quemado en el cantón Sichos. A la fuerza, violentamente, se criminaliza a quienes defienden el territorio, se militariza el territorio para llevar adelante proyectos extractivistas. Tenemos un caso pequeñito que podría ser apenas una muestra, un botón de muestra de lo que estoy hablando del gobierno de los propietarios, del gobierno de los dueños. Lo que sucedió y sucede en Olón, que no es un caso aislado en la provincia de Santa Elena. Hay muchas comunas que están siendo afectadas por la ampliación de los proyectos de extractivismo turístico. Pongamos el término extractivismo turístico porque son grandes proyectos que se dan en base a la apropiación de los territorios de las comunidades ancestrales. Entonces, en este contexto, sin negar para nada la necesidad de enfrentar el crimen organizado, a mi modo de ver, hay que tener claridad de cómo enfrentar todas las violencias estructurales, incluso la violencia patriarcal, que no se va a resolver habiendo desaparecido el Ministerio de la Mujer o habiendo transformado el Ministerio de la Mujer en un ministerio que realmente resulta una verdadera aberración, un ministerio de la política criminal y los derechos humanos, cuando lo que realmente se debería tener es un ministerio que garantice los derechos humanos con primer lugar y que no sea parte de una política criminal, porque los derechos humanos no están solo ligados al tema de lo criminal. Los derechos humanos deberían ser la base fundamental para erradicar toda forma de patriarcado, toda forma de colonialidad, toda forma de destrucción de la base misma de la vida de los seres humanos. Y en ese escenario, no nos olvidemos nunca que la justicia social tiene que venir de la mano de la justicia ecológica. Para pasar también a lo que se viene, a la campaña política que se encuentra de alguna manera ya en marcha, quisiera también hacer énfasis en estos temas ciertamente negativos que usted lo ha tocado ya en esta última locución, las políticas claramente pro-extractivistas de este gobierno. Y el otro tema que también es aludido en el informe de Human Rights Watch, en esa carta que le mandan al presidente, esa situación que ya se va convirtiendo en una situación normal en Ecuador.
la actuación de las Fuerzas Armadas. Human Rights Watch advierte que éstas no están entrenadas para tareas de vigilancia e investigación, y ponerlas a ejercer ese papel aumenta el riesgo de abusos. Esto, sin embargo, de alguna manera ha sido facilitado incluso con el voto de los ecuatorianos en la última consulta popular y referéndum. Volvemos a un tema que abordamos hace unos instantes con Rosana. Los riesgos de la militarización de la sociedad son enormes. Yo entiendo que la gente está angustiada por la inseguridad. Eso es comprensible. La gente está preocupadísima porque sale en la mañana de su casa y no sabe si va a regresar en la tarde, qué va a suceder con sus familiares. Es muy comprensible porque la inseguridad no es simplemente una cuestión de meter muchos policías y muchos militares en las calles y aumentar las penas. La seguridad demanda una visión integral, una estrategia de corto, mediano y largo plazo con estrechas relaciones internacionales para enfrentar el crimen organizado. Pero haber militarizado, creer que la solución es la militarización de la sociedad, es algo sumamente complicado y difícil. Nos va a tocar mucho tiempo luchar para volver a un estado normal en el cual las Fuerzas Armadas ocupen su función, que no es la de asumir tareas policiales, no es de reprimir al crimen organizado, porque eso abre la puerta a una serie de situaciones que pueden resultar aberrantes. A cuenta de combatir el terrorismo, estamos viendo ahora en estos días, se persigue, se criminaliza a quienes están defendiendo los territorios contra la minería. Y estas son cuestiones que tenemos que tener claro. Y si todavía tenemos algunas dudas o algunas expectativas de que sí, las Fuerzas Armadas van a resolver el problema, veamos lo que sucede en países vecinos. El caso de México es paradigmático. Desde hace más o menos 10 años se dio paso a la militarización de la sociedad y no se ha resuelto el tema del narcotráfico. Hay extensos territorios en México donde el Estado prácticamente no tiene ningún control, a pesar de una masiva presencia militar en las calles, en las plazas, en las carreteras del Estado mexicano. Al contrario, ¿qué es lo que hemos visto? Un incremento de la violencia y un incremento de los asesinatos impulsados desde el Estado, porque la violación de los derechos, cuando se permite que los derechos sean violados por este tipo de situaciones, está a la orden del día. Este es un tema que deberíamos analizar con mucho detenimiento. Es lamentable que estemos optando por esa vía que no va a resolver los problemas. Bien. Y que nos va a generar nuevas y mayores dificultades. Para dar un vistazo al futuro, economista Costa, le ruego a usted y a nuestros oyentes tomarnos un minuto para escuchar lo que dijo Diana Atamain, presidenta del CNE, el día de ayer. Él tiene que, si es que se inscribe como candidato, para salir a hacer campaña debe pedir permiso, bueno, al mismo día que arranca la campaña, supongo va a salir a hacer campaña, pero la ley dice, el reglamento y la ley dice que debe pedir permiso para hacer campaña, es decir, un día antes, al menos, un día antes. No puede dejar de pedir permiso para salir a hacer campaña. A la Asamblea Nacional, entonces. A la Asamblea Nacional debería pedir permiso, así como cuando se dan de vacaciones, es que tiene que pedir permiso para realizar estas actividades en el caso de ser candidato. Estas declaraciones de Diana Atamain no son accidentales, había trascendido, esto lo señalaron por lo menos 2 analistas políticos en este medio de comunicación, en el sentido de que el gobierno realizaba consultas con el CNE para una interpretación de la Constitución y el Código de la Democracia en cuanto a qué sucede con un funcionario público elegido por el voto popular y un proceso de reelección. Es clara lo que ha señalado, es claro lo que ha señalado el día de ayer Diana Atamain, pero ese no era el único punto en esta pre-campaña electoral, podríamos llamar a este periodo. Se ha iniciado sin control, sin reglas claras, hay muchos vacíos en el Código de la Democracia, sumado a este que por lo menos se ha pronunciado ya la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Gustavo, efectivamente hay muchos vacíos en el Código de la Democracia que debería ser reformado, mejorado y profundizado el espíritu democrático del mismo código. Pero aquí hay un tema de fondo. El Consejo Nacional Electoral no ha hecho cumplir ni siquiera las disposiciones del Código de la Democracia. Deficiente y todo, tiene disposiciones que no se han cumplido. Y ese es un tema que es mucho más complicado
porque vamos a vivir un cambio, un recambio de los miembros del Consejo Nacional Electoral en pleno proceso electoral. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo he dicho varias veces, yo no confío en los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral, pero veamos quiénes van a suceder y cómo se va a dar paso a ese proceso. Ahora bien, en relación a lo que tiene que hacer el presidente Daniel Noboa, si es que quiere ser candidato a la presidencia de la República, premisa que tiene que cumplirse para poder llegar a esta situación, tiene que dejar la presidencia. Es muy claro el mandato de la Constitución y sobre todo el mandato del Código de la Democracia. Creo que es el artículo 93 y el artículo 96 que establece que el presidente de la República o cualquier otro funcionario, por ejemplo asambleísta, que pretenda reelegirse, tiene que dejar sus funciones al menos temporalmente. La discusión es ahora, ¿desde cuándo? ¿Ya? El proceso de inscripción de candidaturas, ya está establecido por el CNE, empieza el 13 de septiembre y termina el 2 de octubre. Yo sostengo que apenas sea el presidente Noboa catalogado, categorizado como candidato a la presidencia de la República, o sea, su candidatura haya sido por la Asamblea Nacional, automáticamente tiene que pedir licencia. Y eso no va a ser solo un mes de campaña. Esto de acuerdo a constitucionalistas que han hablado en este medio de comunicación, entre ellos Esteban Ron, que es el especialista en temas de regulaciones y leyes electorales. Él señala de que la fecha ineludible para el presidente de la República de dejar el cargo sería el inicio de la campaña electoral, es decir, el día previo, como señalaba también Atamain, el inicio de la campaña, que sería el 5 de enero, el 4 de enero tendría que estar retirándose. Lo que usted señala debería ser por ética, pero las regulaciones ecuatorianas no señalan esto. Mira, al respecto se debe analizar con detenimiento, Gustavo. Yo creo que no solo es un tema de ética y de sensibilidad, sino también de la ley. Hay otros constitucionalistas, yo no lo soy, yo soy solo economista, pero he estudiado la Constitución y he estudiado el Código de la Democracia, que sostienen que serán al menos 120 días los cuales él tendrá que 120 días antes de las elecciones tomar distancia del proceso de la presidencia de la República y tendrá que asumir la vicepresidenta, y en eso no hay nada que discutir. Son temas como estos justamente los que hay en el Código de la Democracia, son temas justamente como estos los que hay en el Código de la Democracia, que dejan espacio para la interpretación, y muchos casos son intereses políticos los que definen. Bueno, pero aquí ese es un tema de discusión. ¿Desde cuándo el presidente Daniel Noboa tiene que dejar la presidencia de la República en manos de quién? ¿De quién fue electa por el pueblo ecuatoriano? La vicepresidenta. Yo no tengo ninguna simpatía con esa señora, no comulgo con ninguna de sus posiciones ideológicas, pero no hay nada que hacer. Ella es la persona que tiene que asumir esa tarea. Si le gusta al presidente o no le gusta es otra cuestión. Y ojo, detrás de este asunto se va perfilando cada vez más la figura de un presidente autoritario, tremendamente autoritario, que lo que quiere es imponer su voluntad, cueste lo que cueste. Es una persona que está de una u otra manera, no diría entontecido, pero sí borracho por el poder. Y con el poder, quiere cada vez más poder. Entonces, atentos, cuando vayamos a las urnas el próximo 9 de febrero en la primera vuelta, ¿a quién le vamos a dar el voto? ¿Vamos a reeditar gobiernos autoritarios de los cuales luego nos vamos a arrepentir? ¿O vamos a buscar alguna candidatura que nos presente respuestas a los graves problemas nacionales, profundizando la democracia y no con más autoritarismo? Ahora, economista, el presidente de la República en estos días estaría por tener ya su propio movimiento político para ir a las urnas en el 2025. Sin embargo, de este primer acuerdo, la ruptura con el correísmo, un alejamiento, una posición ahí un poco compleja con el Partido Social Cristiano, su alejamiento de Construye también. ¿Cómo ve usted las posibilidades del primer mandatario, luego ya, como decimos, casi de haberse peleado con quienes inicialmente fueron sus amigos, y ante las otras posibles candidaturas? El correísmo sin duda alguna tendrá algún candidato o candidata. El Partido Social Cristiano, aunque Jean Topic ha dicho que no va a ser candidato, que no va a participar en este proceso electoral, los socialcristianos han dicho que saldrán con un candidato o candidata también propios. ¿Cómo ve usted las posibilidades del presidente Noboa? Por ahí hemos visto algunos análisis
análisis, se han barajado algunos números e incluso se llega a decir que podría reelegirse en una sola vuelta. Bueno, todo está por verse. No podemos anticipar ninguna tendencia como firme e indiscutible. El hecho real y cierto es que el presidente Daniel Noboa, lo dijo ayer la presidenta del CNE, Diana Tamain, va a tener su propio partido político, su propio movimiento político. En una entrevista que escuché en uno de los noticieros, la señora Tamain dijo que ya tiene prácticamente cumplido todos los requisitos y entiendo que entonces hoy tarde mismo le darán la ratificación de que está aceptado el movimiento político del presidente Daniel Noboa. En relación a las posibles candidaturas, recién comienzan a moverse las frutas, para ponerlo en términos muy coloquiales. ¿Por qué se retira Jan Topic, que tenía una cierta aceptación? ¿Por qué se retira? ¿Cuál es la razón? ¿Es quizás alguna jugada de Jan Topic para favorecer la candidatura de Daniel Noboa? Es una pregunta que la formulo para discutir. No es que tenga yo elementos contundentes en esa dirección, pero claro, es un candidato que le iba a disputar un escenario electoral similar al del presidente Daniel Noboa. También habría que preguntarse si el Partido Social Cristiano va a dar paso a una candidatura propia o simplemente es una amenaza para negociar participación en otra candidatura. ¿Qué van a hacer los otros grupos de más o menos de la misma tendencia de centro derecha como es Construye? ¿Qué van a hacer esos grupos que estuvieron cercanos a Fernando Villavicencio? Esos también son temas que habría que ver si ese grupo va o no a generar alguna candidatura que le dispute el terreno electoral a Daniel Noboa, o le van a abrir la puerta para que Daniel Noboa sea el candidato de la derecha y de la centro derecha. En ese escenario habrá que ver qué hace otro partido que es más de centro izquierda, mucho más centrista cada vez, como es de la Revolución Ciudadana, que lo he dicho varias veces, ya no tiene nada de revolución y menos de ciudadana, pero es un partido que tiene mucha fuerza, un gran electorado, que puede imponer cree, una Alberto, candidatura. Que el correísmo podrá lograr, o la Revolución Ciudadana podrá lograr este acuerdo con Leonidas Issa, con la CONAIE? Habrá que ver, yo no puedo anticipar eso. Lo grave y preocupante es que el correísmo, y si la CONAIE está empeñado en esa candidatura, en esa opción electoral, están priorizando la búsqueda de la fórmula electoral sin antes haber puesto como punto de partida un gran acuerdo programático y orgánico. Si queremos transformar el Ecuador, no solo se trata de ganar las elecciones, sino de tener un programa de gobierno y una forma orgánica que permita cristalizar el plan de gobierno. Nosotros hemos tenido en la historia nacional una serie de candidaturas exitosas que llegan con planes de gobierno, con visiones interesantes que despiertan el entusiasmo de la gente, pero han carecido de una base orgánica y programática, y a la postre esos ganadores se transforman en caudillos, y ese no es el camino que requiere el Ecuador. Quisiera también pedirle una opinión sobre los argumentos usados por el señor Topic para retirarse. Realmente eso merece lecturas, por supuesto, pero él argumentaba que tenía una decepción con el votante ecuatoriano, que se alimenta de fake news, que apoya a políticos corruptos al final. Es lo que decía Topic. Pero hay otras interpretaciones también. Acaba la consultora CB, consultora internacional, de dar índices de popularidad de los distintos gobiernos, y coincide esta encuestadora con el índice que por lo menos dos encuestadoras ecuatorianas han dado sobre la popularidad o aceptación de Noboa, que estaría en el orden de 59%, convirtiendo a Noboa en el presidente con más aceptación en Latinoamérica. Y segundo va el señor Milei. Bueno, habrá que ver cómo fueron hechas esas encuestas. Habrá que ver de dónde vienen esas empresas encuestadoras y cuáles son sus afiliaciones políticas. Yo conozco otras encuestas muy interesantes, por ejemplo, una que realiza Omar Maluk, de mucha credibilidad, que ha acertado en las últimas elecciones, que no le da ese resultado de respaldo popular al presidente Daniel Noboa, sino muchísimo menos. En ese contexto yo sí creo que hay que tener mucho cuidado en el uso de las encuestas para no transformarlas en una herramienta que distrae la opinión pública y que puede confundir a los futuros electores. El hecho que tenemos que tener en consideración este rato es que en el país estamos abocados a nuevas elecciones,
y que tenemos entre manos una gravísima crisis multifacética, porque no es solo una crisis de inseguridad, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis energética, es una crisis en todos los órdenes de la vida nacional. En ese escenario no necesitamos simplemente un presidente que profundice la militarización de la sociedad y la neoliberalización de la economía, sino un presidente que abra otros escenarios y que nos dé otros horizontes en base a una creciente participación de la gente, y eso implica entonces dar un golpe de timón a lo que se viene haciendo hasta ahora en el Ecuador. Yo creo que lo que señala el señor Topic al retirarse simplemente es el reconocimiento de su incapacidad para abordar los temas nacionales. Una persona que aspira a ser presidente de la República, que está liderando un proceso y que realmente quiere ganar las elecciones, tiene que enfrentar todas esas circunstancias y no retirarse porque hay fake news o porque los electores votan según su criterio de manera equivocada. El gran reto que tenemos aquí es enfrentar los problemas con decisión y con voluntad política. Un breve comentario nada más. Si bien el señor Maluk con sus predicciones se acercó, algo estuvo mejor en esta consulta, él ha tenido estruendosos fracasos en sus proyecciones. Como todas las encuestadoras, Gustavo, como todas las encuestadoras. Recuerde usted, Sedatos, que por eso le llamaban Segatos. ¿Ya? Recuerde esas encuestadoras que se sentaban en los canales de televisión, en los grandes medios de comunicación, luego de terminados los procesos electorales, y los resultados de las urnas les descontradecían totalmente. Yo no estoy defendiendo a ninguna encuestadora en particular, estoy mencionando un ejemplo de una encuestadora que en las últimas elecciones ha estado bastante Nosotros acertada. Tampoco tenemos por qué defender a ninguna de las encuestadoras. Gracias, economista Costa, siempre interesante, Gustavo, conversar con usted. Que tenga un gran fin de semana. Muchas gracias, Gustavo. Igualmente. Y Rosana. Declaraciones del economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Son las 8:07 PM.